Quien moderará el panel de discusión, si necesitan levantarse al baño, tomar agua o respirar un poco de aire más fresco. Comenzamos en breve. Bueno, voy a empezar este foro pidiéndole a Julio López Fernández, el director del documental, que hasta aquí. Y bueno, en realidad, Julio, primero quiero pedirte si nos ayudas a invitar a las otras participantes del foro también. Sí. Está Paula Cuellar, la investigadora y madre del proyecto. Está Neris también, tenemos el honor de contar en la sala con Neris. Un aplauso, por favor, para Paula y para Neris. Está Larisa también, una de las actrices. Y Emi, no sé si ya vino Emi. Creo que no ha venido Emi. Bueno, ahora vamos igual, antes de empezar, me gustaría un aplauso para los otros miembros del equipo que hay por aquí. Está Daniela, está Camilo. Vengan para que los conozcan. Daniela es productora, Camilo no sé por dónde está, del equipo de foto. Está allá arriba saludando. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora, yo tengo varias preguntas, pero me imagino que ustedes también tienen varias preguntas. Así es que voy a iniciar con algunas de las preguntas que tengo y, bueno, la idea es que esas preguntas también disparen otras y, bueno, que ustedes también puedan sumarse en un ratito con sus preguntas específicas. Bueno, yo quisiera empezar con Neris, o mejor, voy a empezar con Paula, pues, va. Voy a empezar con Paula y voy a iniciar por la leyenda final de la película, la que vimos antes de los créditos, ¿sí? La leyenda sobre la omisión de la violencia sexual en los casos de niñas, adolescentes y mujeres en la Comisión de la Verdad. Y en realidad mi pregunta es bien sencilla y es ¿por qué? A partir de tu investigación, Paula ha elaborado una tesis doctoral que brinda los insumos académicos que después Julio y su equipo retoma en el documental. Y bueno, a partir de tu trabajo, Paula, ¿por qué? ¿Por qué la Comisión de la Verdad omite estos casos cuando habían patrones de violencia claramente documentados en las denuncias? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a todos y a todas por estar este día aquí. Es muy emocionante con cada presentación. Solamente para hacer como unas especificaciones técnicas, pero que al final pues ayudan un poco a entender por qué la Comisión de la Verdad no incluyó a este tipo de delitos. En primera es que en mi caso no estudio violencia sexual en general, solo uno de las manifestaciones que son las violaciones sexuales. Porque muchas veces, cuando inicié mi investigación me dijeron que yo no podía estar aplicando conocimientos del presente a hechos del pasado. Y una de las justificaciones que me daban era que la teoría de género se había desarrollado y puesto en boga mucho después que el informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, entonces decidí enfocarme específicamente en el crimen de violaciones sexuales porque la Comisión de la Verdad en su mandato, que está descrito en el anexo 2,
dice que uno de los 7 crímenes que iba a investigar como parte de su mandato eran las violaciones sexuales. Entonces, no es que yo esté aplicando criterios que no existían, sino que incluso la Comisión de la Verdad lo incluyó dentro de su mandato. Aparte, si nos vamos a la historia, el crimen de violación sexual estaba contemplado en el Código Penal de El Salvador desde 1826. Entonces, no se puede arguir que esto era desconocido o que era una práctica desconocida para los miembros de la Comisión de la Verdad y para el staff. También creo que es también, bueno, creo que la historia me encontró a mí, no la encontré yo, también eso creo que fue muy significativo, y me recuerdo de las primeras entrevistas que yo empecé a hacer con hombres, obviamente, y autoridades. Me acuerdo de una de las primeras cosas que me dijeron: este tema no te va a dar ni para escribir un artículo. Y bueno, ya vieron que hasta una película salió, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante rescatar esto, que no es que estemos aplicando cosas que eran desconocidas para la gente, sino que simplemente decidieron omitirlo de los hallazgos principales de su informe. Incluso en los anexos, haciendo las matemáticas y todo, los hallazgos sobre violaciones sexuales que encontraron los comisionados representaban un 2.2% de los hechos denunciados. Entonces, dicen que realmente ese fue un crimen relativamente menor. Entonces vemos que también no era desconocimiento, sino también era falta de voluntad. Entonces estaban los criterios, de hecho cuando se instala están los criterios, se reciben denuncias, pero simplemente en el informe se dice son menores. Sí, y no va. Incluso hay en los 3 casos en los que de alguna forma se aborda el hecho de violaciones sexuales, es en el caso de las religiosas Marignol, en el caso de la masacre del Junquillo y en el caso de la enfermera francesa Madeleine Lagadec. Entonces, bueno, no sé si han leído el informe de la Comisión de la Verdad, si no se lo invito a leer. Hay un capítulo que habla sobre la cronología de la violencia, y cuando hablan sobre la cronología de la violencia en el año de 1980, dicen que las religiosas fueron torturadas, violadas y asesinadas. Sin embargo, cuando ya nos vamos a leer su caso en específico, que fue uno de los 32 casos paradigmáticos que se incluyen en el informe de la Comisión de la Verdad, solo se dice que las monjas fueron torturadas y asesinadas. Se omite completamente el hecho de la violación sexual. En la masacre del Junquillo es como algo colateral que surgió, que lo mencionan, y en el caso de la enfermera francesa Madeleine Lagadec solo describen cómo fue encontrado el cuerpo, que obviamente tenía signos de violación sexual, pero decidieron no reportarlo como tal. Entonces vemos cómo era de problemático ese tema. Neris, bueno, primero, gracias por su valentía compartiendo su historia y por su resiliencia, sobre todo. Quisiera preguntarle también, desde su experiencia, un poco complementando lo que Paula ya decía, ¿por qué? ¿Por qué el silencio y la impunidad en su caso, en otros casos de mujeres y niñas? ¿Por qué se ha mantenido el silencio y la impunidad? Buenas tardes para todo el público y gracias por participar y tener la valentía de escuchar. No todos hemos sanado heridas y a algunos nos afecta, ¿verdad? Pero sí estoy aquí enfrente, tengo mi rostro levantado con fuerza porque he llevado un tratamiento muy grande. Gracias. Y he tenido ese privilegio, no aquí, porque aquí la impunidad está reinando todavía, y por eso el añil me encanta cómo va especificando la continuidad de la violencia, hasta llegar
Yo soy bueno, hoy me dicen, vos fuiste campesina, pero no, mi origen es campesina. Y yo, con Padre Rutilio Grande, en la comunidad de base, cuando comenzaron, casi a nivel nacional se organizaron las comunidades bien organizadas, defendiendo nuestros derechos. Yo no era una amenaza ni para este país ni para el país de Estados Unidos, que eso es bien claro y ahora lo publico y lo digo en Estados Unidos. Entonces, era simple y sencillamente por ser una comunidad organizada, exigiendo sus derechos, derecho del agua, de la salud, de la energía, del buen salario humano, y eso eran nuestras peticiones. Pero ¿qué pasó? La oligarquía terrateniente tuvo miedo a la organización. Entonces, de las comunidades ya estaban bien organizadas, mataron a Padre Rutilio Grande. Es como decir, vamos a meterle terror y para que no continúe. Pero no, en ese tiempo la juventud de los 70 respondimos con claridad, porque ya teníamos una claridad, como dice, quitémonos la venda de nuestros ojos, veamos de frente y luego enfrentar esa impunidad militar, una dictadura militar. No es fácil y esas dictaduras continúan. Entonces, cuando matan a Padre Rutilio, después de eso me capturan a mí, me llevan a una cárcel clandestina, que ahí es un secuestro total, porque no te das cuenta a dónde. La Guardia Nacional junto con paramilitares y entrenados en la Escuela de las Américas, ahora me doy cuenta, en ese tiempo estaba la Escuela de las Américas en Panamá. Entonces, nosotros continuamos trabajando con nuestras comunidades de base, aunque nos persiguieran y todo. Luego matan a Monseñor Romero porque se incorpora esa voz de Rutilio, se incorpora la voz para continuar con nuestras comunidades de base. Y nuestra juventud de ese tiempo eran todos jóvenes, señoras, niños, por eso hablo ahí. Era una integralidad tan bonita, muy linda con la iglesia. Entonces, nosotros seguimos, pero la persecución, primeramente, ¿qué te llega? La mano blanca, el terror, ¿verdad? El miedo, para cegarte al miedo. La impunidad en ese tiempo militar era lo mismo, cruel, siempre cruel con el garrote. Entonces, fue la persecución terrible que me llevó a esa cárcel clandestina. Yo no sé cómo sobreviví, me mataron, yo estuve vegetal por tantos, pero sobreviví, pero mi hijo no sobrevivió. Entonces es una misión que yo tengo, sobreviví, también sobreviví una guerra, no había opción para dónde hacerte, el enemigo o nuestro pueblo. Y el pueblo es el que responde en este tiempo. El pueblo fue tan valiente y sí, respondimos, y aquí estoy sobreviviendo todavía por algo. Pero este tratamiento afuera de este país, en Estados Unidos, paradójico, pero el pueblo norteamericano, no con el Pentágono, no con la Casa Blanca, no con el Congreso, ahí he ido en otra forma a protestar. Pero el pueblo norteamericano, la organización que llevó el caso, había una ley donde George Bush padre, después que termina toda esta guerra, puso una ley y dijo, bueno, vamos a capturar a los terroristas que viven en Miami. Entonces, los abogados de Norteamérica, de Florida, dijeron, bueno, aquí hay terroristas viviendo, porque en Miami están todos los terroristas viviendo, es el reino, el nido. Entonces, encontramos a esos dos generales, Vides Casanova y José Guillermo García. Y tuvimos dos compañeros más, y yo, metimos este juicio exactamente para eso, para sanar. Hablar, mi voz no es solo para mí, sino es para toda esa gente, todo nuestro pueblo que no tiene tratamiento, que no ha sanado, la herida ahí está, porque si no hay justicia, ni siquiera el mínimo de justicia aquí en este país se ha hecho. Los militares, la impunidad, ahí andan reinando, todavía bien protegidos, escondidos, etcétera, todos ahí andan. Entonces llevamos este caso en Estados Unidos, en Florida, y se ganó el caso. Se ganó el caso a nivel nacional, fue un escándalo a nivel mundial, y se ganó el caso civil.
se ganó el caso legal. Pero ellos continuaron apelando, eso se llevó otros 10 años para poder llevar la deportación y la expulsión de estos militares que fueron los responsables directos de la tortura, persecución, desaparecimientos forzados, masacres planificados y organizados. No estamos hablando de guerra, de caos, porque eso es lo que ellos querían confundir a su jurado. El caos, ¿cuál caos? Si no teníamos, era movimientos sociales en ese tiempo, bien organizados y éramos grandes. Entonces, a eso sí le tiene miedo la dictadura, que el pueblo se organice. A eso sí la dictadura le tiene miedo, que tú despiertes, porque estás sometido bajo la bota, en ese tiempo dijimos bajo la bota y el garrote, y continuamos todavía con esa violencia del miedo, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos pues se hizo mundialmente reconocimiento, y luego mis participaciones para cerrar a hablar de la tortura ha sido en la Escuela de las Américas. He participado más de 10 años enfrente con 23, 24, 25 mil personas en ese, porque el pueblo se une, tocando puertas en el Congreso en Estados Unidos, frente a la Casa Blanca. He tenido conferencias con muchas universidades para hablar de esta historia, y eso me ha recuperado a mí como poder hablar. La historia es una terapia, y mi terapia más grande fue llevar este juicio y ganar el juicio allá. Pero aquí necesitamos hacer el juicio. Gracias, Neris. Bueno, creo que Neris aporta algo aquí en una sociedad que se esmera en mantener la impunidad y la injusticia, ¿verdad? Son estos testimonios justamente, y esa valentía, esa resiliencia, la que rompe este ciclo. Julio, vos también dirigiste, y creo que te conocemos, o no sé, te reconocemos muchos por la batalla del volcán, y quiero preguntarte en qué es diferente trabajar y rodar, producir, contando la historia en el campo de batalla, y ahora contar una historia, trabajar en un documental que cuenta la guerra en el cuerpo de nosotras, en el cuerpo de las mujeres. Es muy diferente, son proyectos muy diferentes. Pero antes de responder, quisiera decir que por mi dislexia omití mencionar a Alejandra Salcido, que está ahí, la editora, que vino desde México para estar en esta proyección ahora, la editora de la película. Un aplauso, por favor. Sí, son películas muy diferentes. Yo creo que cada película es un artefacto en sí mismo, y es un artefacto que ocupa estrategias narrativas diferentes, que tiene objetivos diferentes. La Batalla del Volcán es un proyecto que quería contar la batalla más grande ocurrida jamás en la historia de la República de El Salvador, con múltiples testimonios, y es una película que en la construcción narrativa es una película que cuenta lo externo, casi siempre lo que pasó. Aunque sí nos metemos un poco a lo que ocurre en los personajes, es más como lo que ocurre afuera. Y esta película es totalmente lo contrario, es una película que va hacia adentro de los sentimientos de las personas que están dando su testimonio, y nos metemos a la vida de las personas. En la Batalla del Volcán no contamos la vida de nadie, el personaje es la batalla y las personas que lo hicieron. Entonces definitivamente hay una aproximación diferente, y hay una aproximación desde el lado femenino, que era lo más importante que había que resaltar. Entonces yo creo que tanto desde la investigación de Paula, como en el trato con Rebeca y con Neris, como en las discusiones y en la generación de la puesta en escena con las actrices, con el diálogo con las productoras, con la directora de arte, con Gaby Novoa, toda la discusión siempre giraba en que ya teníamos estas historias de horror que había que contar, pero que había que contar de una forma poética, que había que contar de una forma respetuosa y desde una clave femenina. Entonces toda la película está construida desde esa forma, y en ese sentido es súper diferente a la Batalla del Volcán, y es una película, creo yo, muy contenida y con piezas muy precisas para generar lo que queríamos generar, que pienso que logramos cumplir el objetivo que nos propusimos. Y cuando,
es claramente diferente la aproximación, el propósito también, pero ¿qué dirías que te permite ver a vos como director cubrir o revisionar con estas dos aproximaciones que son diferentes? Yo creo que lo más importante que me hizo descubrir a mí, y pienso que es como uno de los aportes más importantes, es decir, todas las personas que vivieron la guerra, que estuvieron cerca de la guerra, que estaban vivas cuando ocurrió la guerra, saben que la violencia sexual era algo que ocurría todo el tiempo en las capturas, en las estrategias de represión. La violencia sexual que ocurría en el interior de las filas del FMLN era un secreto a voces, pero era un secreto que un montón de personas, o tal vez todas las personas, sabían que ocurrían. Y yo creo que lo más importante del trabajo de Paula, que hemos plasmado de una forma, digamos, artística en la película, es visibilizar esas historias y nombrar que esta violencia ocurrió, y es tal vez una de las últimas violencias que nos faltaban visibilizar o dialogar en espacios abiertos, en espacios públicos. Entonces, ese aporte me parece que es tal vez el más importante, que no solo me sirve a mí como un estudioso de la memoria de la guerra civil salvadoreña, sino como un aporte que estamos queriendo dar, poniendo un foco sobre este tema. Por eso la leyenda al final es lo que más resalta, es decir, nunca se reconoció como un delito de guerra. 30 años después todavía no sabemos cuántas personas, cuántas mujeres pasaron experiencias de este tipo, y seguramente se van a contar en docenas de miles de niñas, adolescentes y mujeres. Y es una tragedia, es parte de la gran herida que tenemos abierta y del problema que tenemos como sociedad actualmente. Entonces, me parece que ese es tal vez el dato más, el punto más importante para resaltar. Antes de dar la palabra a Larisa, una de las actrices, Neris también me pedía la palabra, así es que Neris. Pero sé que van a haber preguntas, pero me olvidaba decirle, bueno, es que no me olvidaba, quiero esperarlas en las preguntas, pero quiero adelantar. El juicio continúa aquí en El Salvador, esperamos la voz, la participación de este pueblo, porque no hablo solo por mí, sino que por todo lo que ha pasado en el pueblo, y también pues la reparación, la justicia y la verdad. Tenemos que hacer, aunque sea un pedacito en el país, porque si no hacemos justicia no vamos a sanar ni siquiera unas pequeñas heridas. Bueno, espero en las preguntas. Larisa, ¿qué similitudes encontrás representando esta violencia, las que vemos en el documental, y las violencias que vivimos hoy? Bueno, primero estoy bien contenta de volverla a ver, Neris, y que estemos viendo esta película un año después y verla tan feliz y tan emocionada hablando sobre esta historia que también nos atraviesa a todas las mujeres salvadoreñas y a todas las mujeres. Para mí, el nivel de barbarie que yo leí en esos testimonios es tan grande, es tan doloroso, es tan desgarrador. Y saber que esto sigue pasando. Al otro lado del mundo hay una guerra y hay un montón de mujeres que están pasando por lo mismo, y que a las mujeres nos siguen violentando de estas maneras en El Salvador. Quizás la tortura, bueno, mentiras, sí está siendo sistémica y pensada y analizada actualmente en las cárceles de El Salvador. Sí me parece que sigue existiendo, así que la similitud sigue vigente para mí. Y creo que las mujeres siempre hemos sido vistas, nuestros cuerpos, como un botín de guerra. Eso. Gracias, Larisa. Paula, a mí personalmente, no solo porque iba a moderar este panel, pero a mí personalmente hay un segmento del documental, ayer lo vi también y ahora otra vez. A mí hay algo que me duele mucho porque crecí en una familia de izquierda y me duele escuchar justamente el testimonio de violencia sexual en la guerrilla, vaya.
Y Paula, quiero preguntarte si vos pensás que el FMLN, porque ya en este país, como decía Neris, es difícil romper el círculo de la impunidad y de la violencia, sobre todo si hablamos de estructuras políticas, económicas, poderosas y militares. Pero también ha sido difícil en el FMLN. ¿La historia del FMLN sería diferente o cómo podría ser diferente si se hubiera reconocido este tipo de violencia, la violencia sexual y otras violencias dentro de las filas de la guerrilla? Bueno, yo quería agregar un poco en lo que iba diciendo Julio. Bueno, más o menos me aclaro con la pregunta que me ha hecho ahorita. Creo que lo que esta película nos revela y mi investigación también es que el patriarcado y el machismo no tiene ideología. O sea, hay tantos machos de izquierda como machos de derecha. Entonces, una discusión que tuvimos en algún momento era sobre dejar la parte final de la segunda que dice que tanto las fuerzas guerrilleras como las fuerzas de seguridad, bueno, perpetraron violencia sexual o violaciones sexuales. Y yo creo que estuve reflexionando mucho sobre eso y yo creo que nosotros no estamos para ser jueces ni juezas aquí y decir qué tanto se cometió de un lado, qué tanto se cometió del otro, pero creo que sí o sea, nuestro deber es revelar que esto sucedió, incluso aunque hubiera sido un solo crimen, sí pasó. Y obviamente no fue solo un crimen, ¿verdad? Pero también darle espacio a estas mujeres para que cuenten sus historias, porque también creo que lo escuchamos en el testimonio de Rebeca, o sea, la complejidad que hay de reconocerse primero como víctima, porque justamente la lealtad al partido, la lealtad a la lucha te pone en otra situación que no era la que esperabas tú de los cuerpos de seguridad. Y también creo que se usaron muchos eufemismos durante la guerra y esto de decir que bueno, que era para que las compañeras, era parte de su cuota revolucionaria, prestar sus cuerpos para que los compañeros tuvieran satisfacción sexual. Entonces creo que a muchas mujeres, o sea, creo que este es un primer granito de arena que se pone para que investiguemos que esto sucedió y que cada quien saque sus propias conclusiones. O sea, creo que no estamos aquí para decir esto es bueno, esto es malo, sino para que cada quien analice esa historia y saque sus propias conclusiones. Aparte también para que muchas víctimas se reconozcan como tales. O sea, a mí siempre me preguntan que por qué no mejor uso la palabra sobreviviente, y lo que yo he encontrado en este proceso es que a muchas mujeres víctimas de la guerrilla les ha tomado muchísimos años reconocerse como víctimas. Entonces creo que también debemos respetar su espacio y dejar de etiquetarlas y dejar que ellas sigan su propio proceso, y espero que esta película nos lleve a ampliar el debate sobre estos hechos. Julio, decías hace unos minutos cuando te preguntaba en qué era diferente hablar sobre la batalla en el campo y la batalla en nuestros cuerpos, y decías que parte de la diferencia para vos es que habías intentado contar esta película con un lenguaje más poético. Entonces tengo dos preguntas sobre eso. Uno, ¿por qué la metáfora del añil, más allá de lo explícito que narra la película? ¿Por qué la metáfora del añil? Y luego, ¿por qué la metáfora visual de la casa en ruinas? Mientras escuchamos las historias de tortura de Neris y Rebeca. Curiosamente, las dos respuestas están ligadas, más bien, las dos preguntas están ligadas a una misma respuesta. A mí cuando Paula me dio a leer los testimonios, que son los mismos testimonios que leyeron las compañeras actrices frente a cámara, yo cuando terminé de leerlo estaba igual de impactado que ellas, y yo le decía a Paula, yo no sé cómo llevar a la pantalla estas historias tan horrorosas, sin hacer algo violento, sin hacer algo amarillista, sin revictimizar, además desde un punto de vista femenino, que era el que necesitaban estas historias, no desde un punto de vista masculino, un punto de vista sobre todo femenino. Y bueno, hablando con ella y con las otras compañeras del equipo, como que hablamos y dijimos, sí, es muy importante que se cuenten estas historias porque nadie las ha contado y todo el tiempo se están
posponiendo, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y hay que tomar el reto y hacerlo. Y dijimos, bueno, está bien, hagámoslo. Y entonces ahora era pensar una puesta en escena sobre cómo contar estas escenas de horror desde una manera poética y desde una manera respetuosa, desde una manera que hiciera un homenaje, que honrara los testimonios. Y a poco lo fuimos construyendo. Una de las primeras imágenes que teníamos era el juicio en Guatemala de Sepur Sarkó, que es un caso de esclavitud. Una base militar en Guatemala secuestró a un grupo de mujeres mayas y las llevó al campamento y las tuvieron cautivas como esclavas sexuales. Hubo un juicio hace algunos años en Guatemala donde se declararon culpables a un grupo de militares y era muy simbólico, muy paradigmático de la justicia en Guatemala y de la memoria en Guatemala, que todas estas mujeres mayas, ahora señoras de la tercera edad, digamos, usaban sus textiles para cubrir sus rostros, sus textiles mayas. Entonces le decía a Paula, esto es como me recuerda mucho a Sepur Sarkó y al símbolo de los textiles. Decimos, aquí no tenemos algo maya, y en una plática salió, pero tenemos el añil. Y el añil nos disparó y dijimos, el añil puede ser un elemento estético que nos sirva como un hilo conductor para generar una puesta en escena y una estética y una poética que nos ayude a suavizar sin perder nunca el nivel de denuncia y el nivel de literalidad de los testimonios, lo que estábamos haciendo. Luego empezamos a trabajar el añil, empezaron una estética de añil y empezamos a entender cómo el añil de alguna forma había definido la historia del Salvador. El Salvador es El Salvador por el añil, y eso es algo que yo no sabía. Y no sé cuántos de ustedes sabían que El Salvador es El Salvador por... Las fronteras del Salvador se definieron por el añil y por decisiones económicas, de explotación económica y explotación de los cuerpos. Entonces empezó todo a casar muy bien y sobre eso lo fuimos construyendo. Y dentro de esa lógica también las opciones para contar un testimonio de violencia, de las cárceles clandestinas, del horror más horrible que podamos imaginarnos en los testimonios de gente que vivió la guerra, no iba a ser explícito, no íbamos a pedir a las actrices que actuaran nada de eso, no íbamos a representar eso. Así que poco a poco fuimos buscando el lenguaje de la película y gracias a Camilo encontramos esa finca que nos salvó la vida porque era un lugar terrorífico, ya el lugar era terrorífico de por sí. Y lo importante aquí es darle significado a las imágenes. Un plano de una silla no es nada más que un plano de una silla, a menos que se cuente que en esta silla estuvo sentado una persona que sufrió. Entonces de repente un plano de una pared con grasa o con humo, o de un alambre de púas, o de un colchón sucio, ya no es lo mismo si lo mezclas con otros significados, y un poco eso era lo que queríamos hacer. Neris, hay una frase también que usted dice en el documental y que ahora repite mucho, y es la necesidad de sanación y justicia. Y bueno, usted dice no se puede abandonar la idea de la justicia en El Salvador. ¿Qué más es justicia para usted? ¿Y qué debería de estar haciendo también la sociedad, la audiencia de esta película, de este documental, para construir eso, para que se sane la herida y para seguir exigiendo justicia? Sí, bueno, yo con mi tratamiento he aprendido, como dije, no es fácil tener un tratamiento psicológico, cuesta entenderlo, pero para mí la justicia, si no se hace aquí en El Salvador, no vamos a tener esa reparación, esa verdad de enfrentar al criminal, al torturador enfrente, que es lo que pedimos dentro de la justicia restaurativa, para poder, lo que pedimos simple y sencillamente que nos digan en el público por qué nos torturaron en una cárcel clandestina. Los militares ahorita están repitiendo lo mismo de aquel tiempo a este tiempo. Si esa juventud la mantenemos a esconder, privatizar la historia se repite. Y en ese tiempo mi abuela me dijo del 32, yo no sabía nada del 32.
una juventud que las abuelas nos contaron en lo poquito que ellos tenían cuando veían la Guardia Nacional, tenían miedo. Pero nosotros respondimos que no estamos haciendo nada de malo, era pedir nuestros derechos. Entonces estoy viendo, ya tengo una experiencia de ver que se va repitiendo la violencia, y con esta juventud de los 90, yo admiro a ella porque de los 90, y la otra compañera que hoy no vino, que me hizo mi papel, ¿a dónde? Tienes que estar aquí. Entonces ella se sintió mal y dice, yo no sabía esto. Y a mí me dolió un poco cuando ella se sintió mal, y dije yo, ok, sí, porque esto me ha pasado hasta cuando yo en Estados Unidos, con algunos estudiantes que se han desmayado cuando he contado lo de la tortura. Entonces, si no tenemos reparación aquí en El Salvador, enseñarle que se castigan los militares o cualquier violador de los derechos humanos, violaciones de todo tipo, la historia se va a repetir y los jóvenes van a continuar escondiendo esa historia, y mientras la historia se esconda, la violencia va a ser impune, reina, como veo yo ahorita en mi país, me refleja en el tiempo de los 70 modificado, ¿verdad? De que la juventud está dormida, perdónenme, no todos, pero la mayoría de los jóvenes, cuando yo escucho, están totalmente aplaudiendo algo sin investigar, sin analizar, sin conocer. Como nos decía Padre Rutilio, Monseñor Romero, hay que conocer la historia. Y nos enseñaron desde la historia de aquel tiempo. Gracias. Si no conocemos la historia, perdóneme una palabra que voy a decir y la digo allá, que vamos a seguir estúpidamente aplaudiendo a populistas, a personas que nos engañan con una publicidad. Que atrás de allá, yo he estado en otros países que no pueden engañar a otros países con otros niveles de educación, ¿verdad? Y los jóvenes hacen buenas preguntas, pero aquí todavía hay dolor. Entonces, si ese dolor y la historia se esconde, vamos a seguir repitiendo y aplaudiendo cualquier show de que nos engañan, que nos toman el pelo. Y ese es un orgullo de como joven de ese tiempo, que no nos tomaron el pelo, respondimos, no solamente aquí, también respondimos a la agresión sofisticada de Estados Unidos. Y eso lo digo siempre en cualquier universidad, y les digo a los estudiantes, perdónenme, yo tengo dos frases, gringo y gringuito, que respiren con sus propios pulmones, investiguen la historia, salgan de su país, salgan de esta universidad y vayan a conocer la historia afuera. Es así como algunos, que allá andan algunas de la Notre Dame, que sí fueron a ver qué significaba Escuela de las Américas, en inglés el SOE. Entonces, eso es importante en nuestro país, pero aquí no hay educación. La historia se esconde y vamos a continuar con la impunidad y no va a haber justicia ni reparación. Esperamos, mi juicio está aquí adentro ahorita, en la fiscalía, y está escondido allá, está archivado. No se puede hablar nada, es prohibido. Y si se habla, vaya 20 años a la cárcel, ¿verdad? Como cualquier delincuente. Y no somos delincuentes, somos personas valientes que hemos contado una historia de tortura, de explotación, de esclavitud, de tenernos ignorantes. Eso es lo peor. Gracias. Les dije que íbamos a hacer espacio para sus preguntas, así es que ya casi. Solo Paula tiene una intervención y después yo le voy a hacer una pregunta
de mi parte a Larisa y después le damos espacio a ustedes. Paula. Yo solo quería complementar un poquito lo que decía Neris y también lo de Larisa, o sea, creo que es súper importante conocer lo que sucedía en El Salvador y creo que en esta era más audiovisual, creo que una película tiene mucho más alcance que un libro y esa fue justamente la finalidad que nos inspiró a hacer esta película. Y también porque, como decía Neris, de alguna forma, pues o se repiten o se normalizan estas situaciones, ¿no? Cuando le preguntaste a Larisa sobre las similitudes que hay en el presente, creo que creo que hay dos, o sea, las fuerzas la violencia, la brutalidad con que las fuerzas de seguridad violaron los cuerpos de las mujeres todavía sigue presente en feminicidios, en violencia pandilleril, en otras cosas, pero también la violencia sexual perpetrada por parte del Frente, creo que la vemos también y lo dice Rebeca en algún momento, o sea, es como que te violó tu padre, tu primo, tu hermano, tu familia, y eso lo vemos mucho en las familias de hoy, o sea, aunque es muy doloroso realmente o muy complicado, la mayoría de las violaciones sexuales se perpetran dentro del seno de la familia, por ese pacto de silencio, por esas lealtades mal entendidas que se tienen. Entonces yo creo que sí existen similitudes y que se pueden reflejar cómo está de normalizada la violencia sexual hoy en día. Y también un poco lo que Rebeca decía y Paula hace un momento, que cuesta ponerle nombre, reconocerlo e identificarlo, sobre todo cuando la violencia ocurre en espacios en los que confías. Larisa, hemos hablado de las similitudes, de lo que se mantiene. ¿Qué tiene que hacer el arte? ¿Qué puede seguir haciendo el arte para romper estos círculos de impunidad, de violencia, de tortura, de silencio? Bueno, yo creo que gracias al arte llegué yo a esta historia. Junto a mis compañeras, Julio y toda la demás parte de gente que conformó este equipo de personas para producir esta película. Creo que la labor del arte es como una especie de espejo de la realidad, pero más que un espejo de esta realidad, decía Bertolt Brecht, que es el martillo para darle forma a la realidad. Entonces yo creo que el arte es esa herramienta, es nuestra herramienta, es lo que por lo menos yo como actriz tengo a mi alcance, y también la gente que participa de estos conversatorios, que se pasa una tarde de sábado en un gran calor para ver esta película y decide me quiero quedar porque me importa lo que está pasando, porque me importa lo que están diciendo. Y gracias al arte, repito, conocí a Neris, conocí a Rebeca y eso nos juntó. Y un año después nos vemos. A mí me llena mucho y me hace sentir que hice una pequeña parte, esa pequeña parte que Neris dice. Gracias, Larisa. Bueno, ahora queremos pedirles a ustedes sus preguntas o comentarios, no por ser mala onda, pero tenemos tiempo limitado, así es que si ustedes sienten que los estoy cortando, no es personal, sino es solo para cumplir con el tiempo. Aquí hay una y ahí les van a ir pasando los micrófonos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles por haber realizado esta obra. Definitivamente es importante que se desarrolle de manera artística el conocimiento de nuestros hechos históricos. Y hay algo que a mí honestamente me genera un poco de inquietud, más que una pregunta, es el hecho del desconocimiento que tenemos en nuestro país de nuestra historia. Afortunadamente tengo el privilegio de conocer gente como Neris, fui muy cercana a María Julia y es bien doloroso escuchar que la juventud, que mi generación, después de todas las luchas que se dieron en la época de Neris, no tengamos la capacidad de revertir las situaciones en las que se encuentra nuestro país. Tristemente se siente como cliché tal vez, pero si hay un país que puede ser testigo de que quien no conoce su historia está condenada a vivirla es El Salvador. En la película se menciona del 32, yo creo que poca gente sabe de lo que están hablando,
Cuando hablan del 32, se habla del levantamiento de los nonualcos, que fue reprimido e eliminado, casi se exterminó a la población indígena de esa época. Y después del 32 viene el conflicto de los 70 y caemos al conflicto armado, y ahora otra vez tenemos esa represión institucional. Y en el caso del conflicto armado, lo triste es que hasta se tuvo la desfachatez de hacer una ley de amnistía. O sea, para los que no tienen conocimiento, fue una ley en la que no se iban a perseguir los delitos generados en la guerra. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se tiene ese conocimiento? Porque fue tan dolosamente y tan sistemático la intención en nuestro país de ocultar todas esas masacres, torturas, persecuciones, desapariciones. Es desde ahí que uno puede entender qué es lo que está pasando. Y Neris menciona que hay un caso abierto, pero tenemos el caso del Mozote, que fue desde la Corte Interamericana que se ordenó abrirlo, y sabemos qué fue lo que pasó cuando empezó el actual sistema de gobierno. Entonces, es triste porque fue sistemático lo que pasó en el conflicto armado para que se anulara la historia. Y los mismos involucrados en eso fueron los que participaron para que tuviéramos no memoria histórica, sino que amnesia histórica. El Salvador padece de amnesia histórica. Muchas gracias. Les propongo, vamos a hacer una ronda de comentarios. Aquí había levantado la mano, aquí también y allá atrás. Eso es lo que logro ver desde aquí. Hagamos una ronda y después ustedes pueden comentar. Bueno, hola, gracias. Yo tengo dos preguntas, la verdad, y creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que la memoria histórica es muy importante, o inclusive hasta generacional, porque muchos de nosotras, y creo que a ti te hicieron la pregunta, cómo nosotros nos vemos reflejados todas esas heridas de guerra que nuestros papás los tienen, porque muchos de nosotros lo vivieron, ¿verdad? ¿Cómo lo comprendemos? A ti te mencionaban cómo nos sentimos afectados, cuántos de nuestros papás no nos dijeron, hija, no salgas en short porque te puede pasar algo, no salgas en vestido. Bueno, con mi hermana nos pusimos ahorita a decir, está haciendo calor, pero no nos vayamos en vestido al centro. Entonces esas heridas vienen y pasan por nosotros. Ahora, nosotros somos conscientes, ¿verdad? Entendemos a veces el comportamiento de nuestros papás por esa investigación y ese conocimiento histórico. Decir, no, es que bueno, nuestros papás han sufrido estas y estas situaciones, por ende ellos nos están cuidando para que no nos pase lo mismo. Entonces, viniendo al nosotros entender y conocer todo lo que ha pasado antes, ha sido un reto. Porque, como tú dijiste, al menos tú conoces esto porque conoces a una de las testigos, pero y para nosotros que tenemos esa sed también de hacerlo, aquí te vienen las dos preguntas. Una es, ¿dónde podemos encontrar tus otras películas para conocer esa guerra que pasó en el volcán, que yo no la conocía y que me intrigó bastante? ¿En dónde podemos encontrar tu material? Y la otra es, ¿tenemos acceso a los 12 testimonios que tuvieron para la película? Estas fueron las preguntas. Gracias. Allá atrás. Hola, buenas tardes. Gracias a todo el equipo de Añil por esta película. Gracias a Neris de verdad por abrir su testimonio y compartirlo. Creo que es tremendamente devastador y al mismo tiempo curiosamente esperanzador. Es como bien contradictorio eso. Pero muchas gracias, de verdad. Yo tengo es una pregunta más referente a la estética de Añil, que me parece súper interesante cómo utilizó, no sé si fue una idea de Julio, no sé si fue idea de quién, pero se utilizó mucho, muchas técnicas, digamos, de arte contemporáneo para contar cosas. A mí me vino a la memoria, por ejemplo, el arte de Regina José Galindo, que es una guatemalteca, sobre todo por la parte de las mujeres cubiertas en bulto. Y también una forma el inicio, por ejemplo, cuando empieza
hay una ruptura, digamos, del documental y se nos dice que van a haber unas personificaciones. Eso también me recordó un poco al cine que hace Ruiz Palacios con una película de policías, por ejemplo. A mí todas estas cosas como de la estética y de cómo se hizo Añil me hace pensar en Polvo de Gallo, que fue la última película anterior a esta. Entonces, quizá la pregunta es si hay ecos todavía de Polvo de Gallo, de cómo se hizo Polvo de Gallo en esta película y cómo fue la búsqueda estética. Quisiera que un poco profundizaran en eso, si hay referentes claros. Me gustaría saber cómo fue ese proceso. Gracias. Y atrás teníamos una última pregunta. Y también aquí, sí, no. A ver, una, entonces ahí atrás. ¿O no? Ah, bueno, sí, no. Bueno, yo tengo aquí ya... A ver, ahí Hola. está la última. Ay, perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al foro, ¿verdad? Y a Neris por abrirse a compartir una historia tan dolorosa. Yo sí tengo varias, quizás son más comentarios que preguntas, pero primero sí me gustaría saber si se podría ahondar o profundizar, esto va para la investigadora, sobre la manera en cómo se manejaron los datos para contar esta historia. Pregunto precisamente porque dentro de la investigación, cada investigación lleva su proceso, pero también como cuáles fueron los objetivos, si se puede saber, y también de la manera en cómo se decidió qué historias sí incluir dentro de la producción de Añil. Y también me gustaría saber cómo esa línea temporal que se eligió, también considerando toda la historia de El Salvador. Quizás es eso, ¿verdad? Que ¿por qué también Añil? O sea, yo sé que ya se dijo que es como un recurso estético, pero sí me gustaría saber un poco más si esto también fue intencional para hacer como una memoria, un callback a la insurrección del 32. Así que eso. Gracias. Voy a empezar con las más puntuales. Primero, ¿dónde se pueden ver tus otras películas? Esa era la puntual. Pues la batalla del volcán la liberamos en YouTube ya el año pasado, así que la pueden ver en YouTube. Luego me dicen que se meten los comerciales y es una lástima, entonces creo que la vamos a liberar en Vimeo también, para que ya no haya comerciales para el servicio gratuito de YouTube. Otras pelis, la verdad es que creo que no se pueden ver, ya creo que ya es momento de liberarlas todas, así que próximamente liberaremos todas para que estén en un mismo sitio. Yo tengo algunas pelis como director y otras como productor, entonces voy a hablar con las directoras para tener accesos a nuestras películas. Pero la batalla del volcán sí se puede ver en YouTube. Para Paula, sí, ¿dónde se puede acceder y cómo se puede acceder a los otros testimonios o a los 12 testimonios de tu tesis? Bueno, todavía no se puede. Y bueno, por lo menos ahorita ya estamos enseñando la película, pero antes yo presentaba mi tesis sin haberla terminado, entonces todo el mundo me hacía burla, ¿verdad? Porque me decían, si fuera historia oral, ya hubieras terminado la tesis. Ahorita estoy en proceso de transformarla para que sea libro, entonces no se puede acceder a la tesis, está con embargo para que nadie pueda tener acceso, y pues espero que el libro salga lo más pronto posible. Y aprovechando que ya tenés el micrófono, retomo la pregunta de allá de cómo se manejaron los datos, cómo se manejó la información, los testimonios que estaban que están en tu tesis, y en particular cómo se decidieron a incorporar estos 2 testimonios. ¿Por qué estos y no los otros? Bueno, la entrevista son más o aproximadamente 125 entrevistas con diferentes personas. Entrevisté a los 3 miembros de la Comisión de la Verdad, a personas que eran integrantes de la Comisión de la Verdad como staff, a firmantes de los acuerdos de paz, a autoridades nacionales,
a académicos y finalmente tuve la oportunidad y creo que el gran honor de recolectar 60 testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y creo que, bueno, primero creo que el primer corte fue seleccionar los 12 testimonios para la tesis y creo que al final terminé eligiendo a aquellos que eran más representativos de toda la violencia que se hallaba en el conflicto armado y que como decía la Comisión de la Verdad, eran capaces de conmocionar a la sociedad salvadoreña. Entonces, creo que eso fue, y al final terminamos eligiendo los 2 testimonios de Rebeca y de Neris, porque queríamos, bueno, evidenciar, o sea, por un lado, la brutalidad de la violencia sexual y de las torturas que sufrieron las mujeres a manos de los cuerpos de seguridad. Y creo que con el testimonio de Rebeca no era tanto la brutalidad la que se refleja, porque si ven en el testimonio no es una violación brutal como la que sufrió Neris, pero sí la complejidad de reconocerse como víctima, de reconocer que eso era una violación y de alguna forma presentar cómo de alguna forma las mujeres que fueron violadas por las fuerzas de seguridad han tenido más capacidad o más habilidad para hablar de eso, mientras que las de las fuerzas guerrilleras pues siempre ha sido ese pacto de lealtad, de silencio que no ha existido. Entonces, bueno, solo mencionar una cosita más, los 12 testimonios se dividen en 4, en mujeres que fueron violadas por la fuerza de seguridad, 4 que fueron violadas por las fuerzas guerrilleras y 4 que fueron violadas por los 2 bandos. Entonces, y ahí creo que sí se hace súper bien el contraste de las mujeres que por un lado explicaban lo que sufrieron a manos de las fuerzas guerrilleras y decían que para ellos era más fácil hacer paz con esos hechos que la violencia que habían sufrido por la parte de las fuerzas guerrilleras. Justo por eso que mencionábamos que no solamente traicionaron o no solamente poseyeron los cuerpos de las mujeres, sino que además traicionaron la confianza que ya estaba establecida. Y creo que también es importante decir, a partir de eso que Paula mencionaba, que no son 2 testimonios, sino testimonios representativos de patrones generalizados que han sido denunciados. Y bueno, Julio, la primera pregunta para vos es si hay ecos de polvo de gallo en Añil. Yo tenía una hipótesis sobre eso, pero ya no tenemos tiempo para abordarla. Comparto la pregunta, pero bueno, si hay ecos de polvo de gallo en Añil. Y bueno, empecemos con eso. Sí, sí hay ecos, sobre todo por el tema, ¿no? Yo creo que Añil, y me parece como un camino lógico, orgánico, como uno va depurando el discurso que vas haciendo en cada pieza que haces. Entonces, esta película de memoria histórica, de la guerra civil, que cuenta además una historia de la ofensiva, es de alguna forma una continuación de la batalla, pero también de polvo. Entonces es una combinación entre la batalla y polvo. De alguna forma también es una pieza propia por lo que hablábamos antes. Creo que Paula en alguna forma me invitó a hacer esta película porque había visto la batalla del volcán y porque había visto Polvo de Gallo y dijo, se puede, justamente tiene como elementos como para poder hacer una película sobre este tema. Así que sí, sin duda tiene eso y sí hay una búsqueda. No sé si me estoy adelantando a la segunda pregunta, pero adelante. Ajá, Como no era el tiempo, podés adelantarte. Sí. Yo creo que la experiencia de haber hecho ya varias películas o participado en varias películas te permite ya poder imaginar puestas en escena donde mezcles diferentes cosas. En Polvo de Gallo mezclábamos teatro con documental, con videoarte, y en esta película combinamos un hilo narrativo del Añil con el testimonio puro y duro y real de las compañeras que nos dieron su testimonio, con la historia de 3 actrices contemporáneas que se acercan, y lo vamos entretejiendo con una estética de material de archivo y con una estética de actuación de ficción y con una estética de cierta generación de imágenes relacionadas al arte contemporáneo, y es parte de la búsqueda del discurso propio. Y creo que también
está como acorde a la exploración que se está haciendo ahora en el documental latinoamericano. Me siento muy contento de poder conocer esos documentales que se están haciendo y hacer un aporte desde El Salvador a ese lenguaje. Cuando yo le dije a Gaby Novoa la idea de los fantasmas, agarra su celular y me enseña el trabajo de Regina Galindo y era idéntico, idéntico, idéntico. Y dije, bueno, ya ni modo, no lo vamos a cambiar. En el caso de Regina, ella hace una alegoría a las mujeres, nosotros hacemos una alegoría a los perpetradores, a los violentadores. O sea, hay un cambio ahí importante y no lo quisimos cambiar, la verdad, porque bueno, la idea del fantasma y la sábana creo que es universal, entonces no nos iba a parar un poco eso. Y sí, la película es un homenaje al cine de Patricio Guzmán, de memoria, que hace estos ensayos históricos a través de elementos de la naturaleza. Nosotros lo hicimos a través del añil. Y un poco un homenaje también a una película que se llama Teatro de Guerra, de Lola Arias, donde hay personas recreando momentos históricos, que es el caso de el trabajo que hicimos con las actrices, en una especie de making of. Para mí era súper importante que la gente entendiera el impacto que es conocer esos testimonios y la mejor forma de hacerlo era mostrar en pantalla el impacto que las actrices tenían. Entonces ahí se fue construyendo ese juego. Bueno, y así cerramos gracias a Larisa Maltés, a Paola Cuellar, a Neri González y a Julio López Fernández. Quisiera decir algo y cerrando un poco, o sea, el cáncer del Salvador es la impunidad, ¿no? Y la violencia de pandillas que tuvimos y la violencia social que tuvimos del 92 para acá es por la impunidad. Y sigue siendo el gran cáncer de nuestra sociedad la impunidad. Y cuando hablamos de violencia sexual, con Paula habíamos hablado, la violencia sexual, el sistema de opresión patriarcal ha existido siempre en El Salvador, bueno, en Latinoamérica. Lo que pasa en las guerras es que lo que ya existe se potencia. Y lo único que hizo fue potenciarse. Pero esa violencia nunca ha tenido ideología, como decía Paula, ni ha tenido, o sea, es permanente en la temporalidad, ha existido siempre. ¿Por qué sigue ocurriendo? Porque hay impunidad, porque hubo impunidad en la guerra, porque sigue habiendo casos de impunidad. En Polvo de Gallo descubrimos que depende del año en que se estudie, en El Salvador ocurrió una violación cada 3 horas. Hay algunos estudios que hablan de cada 4, hay otros que hablan de cada 5. En El Salvador ocurre una violación cada 5 horas. De esas violaciones, el 90% de las violaciones quedan en la impunidad. El 70% de esas violaciones son a niñas, a menores de edad, adolescentes, a niñas. Y eso está ocurriendo a diario en el país, varias veces, y hay una impunidad total. Entonces, ¿por qué es importante contar esto? Porque justamente nos permite ver el espejo del presente, ¿no? Así que bueno, era una deuda que estamos queriendo hacer un aporte, como decía Paula. Muchas gracias y gracias a ustedes.